Entonces a trabajar lo que es la función inversa. Para esto vamos entonces a repasar primero lo que es una función 1 a 1. Si yo tengo una función f que va de a en b, me dice que es 1 a 1 si cumple lo siguiente. Si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Esta es la de... Con esto puedo comprobar si una función es 1 a 1, sin necesidad de hacer la gráfica. Ya sabemos nosotros que al hacer la gráfica, si trazamos una línea horizontal, la debe cortar en un solo punto. Si lo corta en 2 o más puntos, no es 1 a 1. Pero a veces no tenemos la gráfica. Si no tenemos la gráfica, entonces tenemos que comprobar esto. Suponer que f de x1 es igual a f de x2 y comprobar que x1 es igual a x2. ¿Para qué me sirve esto? Para lo que vamos a ver hoy, que va a ser la función inversa. Entonces, la función inversa dice lo siguiente. Si f de a en b es una función 1 a 1, me dice que vamos a definir su inversa, la función inversa, la vamos a anotar f menos 1, vamos a definir la función inversa que va a ser de b en a, ya no de a en b, sino de b en a. Definimos su función inversa como f menos 1 de b en a, tal que f menos 1 de y es igual a x si y solo si f de x es igual a y. Entonces, ¿qué significa? Que toda función que sea 1 a 1 va a tener una inversa. Entonces, vuelvo a repetir, si toda función es 1 a 1, tiene una inversa. Y la inversa la vamos a anotar como f menos 1, donde va de b en a. Es decir, al contrario de b en a va a ir la función inversa. ¿De acuerdo? Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tenga una función de los reales en los reales. Y la función f de x está denotada por 3x más 1. Me dice, halla la inversa si existe y graficar la función f de x y la función inversa f menos 1 de x. Por lo tanto, para mirar si la inversa existe, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar si la función es 1 a 1. Entonces, veamos si la función es 1 a 1. Entonces, supongamos, chicos, en esto hay que escribir, supongamos que f de x1 es igual a f de x2. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para verificar si es 1 a 1. Entonces, acá voy a poner solución. Veamos si f de x es 1 a 1. Para ver si es 1 a 1, entonces supongamos que f de x1 es igual a f de x2. Y recuerden que f de x es 3x más 1. Es decir, la función, en vez de poner x, voy a poner x1. Entonces, 3x1 más 1 es igual a f de x2. ¿Quién es f de x2? Voy a coger la función f y en vez de x voy a poner x2. 3x2 más 1. Este está sumando, pasa para allá a restar. 3x1 es igual a 3x2 más 1, está sumando, pasa a restar, menos 1. 1 menos 1 da 0, entonces queda 3x1 es igual a 3x2. Este 3 se está multiplicando, pasa a dividir, x1 es igual a 3x2 dividido 3, cancelo 3 con 3, por lo tanto, ¿qué tengo? Recuerden, este 3 se está multiplicando, pasa a dividir. Cancelo 3 con 3 y me queda que x1 es igual a x2. Entonces, mire, esto fue lo que yo supongo, lo que supuse, y llegué a esta conclusión. Por lo tanto,
f de x es 1 a 1. Como es 1 a 1, ¿qué significa? Que la función tiene inversa. Para hallar la función inversa, ¿qué debo de hacer? Voy a cambiar las variables. Cambio x por y. Es decir, si yo tengo que f de x es 3x más 1 y este f de x es y, ¿qué voy a hacer? Para poder encontrar la inversa, y lo cambio por x y x lo cambio por y. Entonces, acá vamos a hacer un intercambio de variables. Entonces, vuelvo a repetir. F de x es lo mismo que tener y. Entonces, no pongo y, sino que pongo x. Igual 3. Y no pongo x, sino que pongo y. Y queda más 1. Es decir, queda x es igual 3y más 1. Mire acá. X es igual 3y más 1. Y despejamos y. Despejamos y. Entonces, x está positivo, pasa a negativo, igual 3y. Y este 3 que está multiplicando pasa a dividir, o sea que y es igual x menos 1 dividido 13. Esta es la función inversa. ¿Y quién viene a ser y? F menos 1. ¿Y con cuál variable estamos trabajando? X. Es igual x menos 1 sobre 3. Esta entonces es la función inversa. ¿De acuerdo? Es la función inversa. Ahora vamos a graficar. Yo tengo f de x, 3x más 1, y la función inversa, x menos 1 sobre 3. Le voy a dar para la primera tabla estos valores, menos 1, 0 y 1. Entonces, 3 por menos 1, menos 3, más 1, menos 3 más 1, menos 2. Si x vale 0, 3 por 0, 0, más 1, 1. Si vale 1, 3 por 1, 3, más 1, 4. Entonces graficamos. Si x vale menos 1, menos 1 con menos 2, 0 con 1 y 1 con 4. Entonces, si x vale menos 1, la función vale menos 2. Si x vale 0, la función vale 1. Y si x vale 1, la función vale 4. Trazamos entonces la recta que pasa por esos 3 puntos. Ahora vamos con la segunda. La inversa, f menos 1 de x es x menos 1 sobre 3. Si x vale menos 2 menos 1, menos 3. Dividido 3, menos 1. Si x vale 0, 0 menos 1, menos 1. Y menos 1 dividido 3 les va a dar menos 0.3. Y si vale 4, 4 menos 1, 3, dividido 3, me va a dar 1. Entonces, si x vale menos 2, la función vale menos 1. Si x vale 0, la función vale menos 0.3. Por acá es muy cerquita del 0. Y si vale 4, la función vale 1. Vamos entonces a trazar la segunda recta. Entonces, esta rojita es la función f de x y la otra es la función f menos 1 de x. Esta entonces es las dos funciones, la función y su inversa. ¿Qué particularidad tiene? Que si yo trazo una línea 0 con 0, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, menos 1 con menos 1, menos 2 con menos 2. Es decir, la función identidad f de x igual a x. Si yo trazo esta línea
f de x igual a x, siempre con esa, si yo trazo esa línea, esta identidad, ¿qué significa? Que las dos van a ser simétricas. Al trazar esta línea, las dos líneas quedan simétricas, es decir, esta distancia es la misma que esta distancia de acá hasta acá es la misma de acá hasta acá. Esta línea me define la simetría de las dos funciones, siempre con f de x igual a x. Entonces ya tenemos la función con su inversa.